La mayoría de emprendedores, y en este caso de dueños de taller, empezamos con todas las ilusiones del mundo, pero al pasar de los años, poco a poco esas ilusiones se nos van cayendo para el piso. No es tan rentable ni tan bonito como pensamos. Tener un taller mecánico autónomo, productivo y rentable sí es posible con las acciones adecuadas. Pensé que teniendo un taller por fin podría hacer lo que tanto me gusta, reparar carros. Y lo mejor sin un jefe encima. Pero con el tiempo descubrí que no me había librado de uno, solo lo había reemplazado por alguien aún más exigente. Con los años pasé de mecánico a bombero rápidamente. Porque de repente mi trabajo era apagar fuegos todo el día, todos los días. Ya no van las cámaras, ya no funciona la computadora, que el wifi se fue. Se fue el Inter. Vamos a ver qué pasaría. Hasta que al quinto año llegué a un punto de quiebre. O aceptaba esta realidad o hacía algo para cambiarla. Me enviaron un video en el que Jorge menciona lo difícil que es tener un taller mecánico. En ese mismo video explicaba que quería cambiar la forma en la que controlaba y gestionaba su taller. Y yo en ese momento decidí aportar mi granito de arena. En medio de este proceso recibí un regalo, un libro. Al estudiarlo junto a su autor, confirmé que iba por el camino correcto, pero que había muchísimo más por mejorar. Y hoy hemos creado este podcast porque queremos ayudarte a ti a ver lo que yo no pude ver en ese momento y a recuperar esa pasión que en primer lugar fue lo que nos impulsó a abrir el taller. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar como co-host en este gran proyecto en el que sé que vamos a impactar muchísimas vidas de dueños de talleres en toda Latinoamérica. Entonces, Juan Camilo, ¿qué te parece si discutimos un poquito las ideas de mí hace 3 años y tú nos ayudas a entender o descubrir por qué es que estuve yo metido en aquellas ideas y qué deberíamos hacer para poder salir de ellas? Claro que sí, vamos a darle con toda. 5 años después, mi ingreso a la casa, digamos, lo que yo gano para considerarlo como salario por estar trabajando en el taller, no es superior por mucho a lo que ganan las personas que trabajan conmigo. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Una de las cosas que me está pasando a mí en ese momento es que ya ha pasado 5 años, siento que acabo de empezar, de que los problemas siempre me han estado superando y las soluciones nunca han sido lo suficientemente rápidas para que yo pueda por fin construir esa empresa con la que yo soñé al principio. Entonces, la pregunta para ti, Juan Camilo, sería: ¿por qué crees que hay mecánicos que nos sentimos atrapados dentro del taller? La razón principal es muy simple. Yo te devuelvo una pregunta y es, Jorge, hasta ese momento, ¿en qué área de conocimiento te estabas capacitando? ¿En el área técnica o en el área empresarial y de negocios? Simplemente en el área técnica. Simplemente en el área de negocios a lo que podía hacer. O sea, no tuve capacitación realmente para negocios. Ahí está la respuesta. Más del 90% de los dueños de talleres mecánicos son lo que nosotros llamamos técnicos dueños de taller. Es decir, son mecánicos, técnicos que saben muy bien reparar autos, diagnosticar autos, hacer todo lo relacionado con la técnica y además día tras día se siguen capacitando en lo técnico, pero no saben o no tienen idea de lo que es llevar un negocio. Lo que no entienden es que un taller es una empresa, no es un autoempleo y ya no depende de tus manos, depende de tu cerebro. Eso es lo que pasa. Una de las ideas principales que yo tenía en ese momento es: si hago un buen trabajo, me tiene que ir bien. En este caso, si hago buenas reparaciones, buenos diagnósticos, me tiene que ir bien. ¿Y por qué no me va bien? O sea, ¿por qué no me fue bien? Mira, hay una realidad que yo transmito mucho en redes sociales y es que cuando yo soy un mecánico, mi responsabilidad es reparar bien, porque soy mecánico. Es decir, yo estoy debajo del auto, la moto, el avión, lo que sea, la lancha, lo que atienda. Pero cuando yo monto un negocio, mi responsabilidad ya no es reparar bien. Mi responsabilidad se multiplica por 10. Ya le empiezas a tener que reportar a Hacienda en tu país. Pensar que a mí me va a ir bien en un negocio porque sé reparar bien, de entrada ya es una creencia errada. Yo tengo que prepararme para poder llevar ese barco que es mi nuevo negocio a un buen camino. Y el camino no está debajo de los carros. Como que parece que es un pensamiento como al revés, ¿no es cierto? Porque para que puedas reparar un carro tiene que todo lo demás hacer posible que llegue un cliente, que te compre, que siga regresando. O sea, el reparar el carro es casi una consecuencia de una empresa bien llevada y no al revés, aparentemente, o no. Sí, de hecho hay una realidad muy contraintuitiva que hay en el mercado y es que los mejores talleres mecánicos que hemos visto son esos talleres en donde los dueños no son mecánicos. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que hay un taller donde el dueño no es mecánico? Hey,
Muchos pensamos que eso no se puede. Incluso yo pensaba que eso no se puede. O sea, lo primero tengo yo que saber arreglar el carro. Pero aparentemente quien empieza desde el área más administrativa se da cuenta que el juego es tener las personas adecuadas y el sistema correcto para monitorear que todo eso se haga bien. Totalmente de acuerdo. Yo siempre hago una pregunta y dicen, pero ¿cómo vas a comparar a un mecánico con Elon Musk? Yo digo, hey, Elon Musk siquiera es astronauta, o sea, él estudió para ser astronauta, ¿no? Yo, en este caso, yo tengo hoy en día una empresa de tecnología y yo no tengo ni idea de programación. Si tú logras conformar un buen equipo en tu negocio, pues te puedes enfocar en lo que verdaderamente es importante, que es la gerencia, la administración, el relacionamiento y finalmente el crecimiento del negocio, que es hacia donde uno debería apuntar. Lo siguiente que quisiera que hablemos, Juanca, es esto de qué tan realista es soñar con libertad financiera, con tiempo libre, con esa satisfacción de tener una empresa, el emprender un taller mecánico. Yo en este momento, en este video, digo que el taller es más un autoempleo porque eso es lo que me ha pasado a mí en 5 años y yo no creo que pueda cambiar esto porque no conozco a nadie que haya hecho esto. ¿Es irrealista o es realista más bien pensar en un taller como una empresa que nos provea de todo eso o es que estamos en el sector incorrecto? No, es realista. El problema viene de la estructura mental de fondo, o sea, la primera que tú tienes. Si tú montas un taller pensando que lo vas a convertir en una verdadera empresa a la que no vas a tener que ir el día de mañana para que funcione y solo te encargas de reparar autos, pues no lo vas a lograr. Lo que suelen hacer los empresarios, y es algo que suelo decir siempre, y es ya te has quebrado 2, 3 veces, pues ya estás más cerca del éxito porque has aprendido mucho de esas quiebras. Yo me he quebrado varias veces. Pero luego tú entiendes, monto un negocio, le doy un periodo de vida que dependa de mí como un niño pequeño y durante ese periodo me encargo de construir el equipo, de consolidar las ventas, de consolidar el producto para que luego se vaya solo. Pero si tú montas un negocio y no estás en la capacidad mental, personal o de ego de soltar las llaves, nunca va a dejar de ser un autoempleo. Hay algo súper importante y no me quiero extender mucho en esto, pero la mayoría de emprendimientos siempre nacen siendo autoempleos, siempre. Pues siempre está uno ahí operando, pero si uno tiene esa visión de decir, hey, voy a montar mi taller con esta estructura, hay algo que solemos hacer en consultoría y es una estructura proyectada del taller, y está en el libro, de qué cargos tengo que ir contratando para salirme de la operación. Si yo lo monto con ese plan, lo voy a lograr. Entonces, sí es posible. Yo tuve un taller que operaba sin mí. Yo iba una vez al mes al taller. Excelente. Entonces, volviendo al video que estamos analizando, ¿no es cierto? Básicamente, aquí, en este punto de mi vida, digamos, 3 años atrás que sucedió este video, yo carecía de todo eso. Yo quería que las cosas se arreglen, yo arreglando mejor los carros, yo trabajando más horas, pero esa cosa nunca dio el resultado así mágicamente. Porque de verdad, yo 5 años después quería ver ya, solo revisando cómo están las cuentas y ya. Y no, para nada. Entonces aquí el problema es esto de que también se nos hace difícil delegar. ¿Y por qué yo voy a remontarme también de nuevo a ese momento? Es porque pues nadie hace las cosas como yo. Generalmente el mejor mecánico de ese taller es el dueño en que en ese momento era yo. Entonces, ¿cómo delego a alguien que no haga las cosas bien? ¿Cómo soluciono esto, Juanca? Delegar es una tarea difícil, pero hay una premisa, unas premisas que yo he ido estructurando y nos ha funcionado bien, y es que primero hay que quitar creencias limitantes. Eso que yo creo que está en mi mente, yo digo, es así porque es así, eso hay que irlo matando. Y lo primero que hay que matar es eso de que nadie lo va a hacer como yo. Cuando tú piensas, tienes un negocio y piensas, nadie lo va a hacer como yo, indiscutiblemente se te va a dificultar muchísimo delegar, porque vas a tener el temor de que las cosas queden mal. Y la segunda premisa que yo tengo es, aprende a tolerar la imperfección. Si nosotros como empresarios quitamos de la mente eso de que nadie lo va a hacer como yo y además aprendemos a tolerar en cierta medida la imperfección y a decir, bien, sí, no lo van a hacer como yo, pero ya no lo tengo que hacer yo. Entonces, en lugar de estar yo atendiendo un auto, puedo tener 5 muchachos atendiendo 5 autos. Puede que no sea tan perfecto como lo hago yo con mis manos, pero yo puedo crear una estructura de gestión operativa, unos procesos y unos controles que hagan que el resultado trate de ser cada vez más homogéneo, es decir, que la calidad se mantenga. Tenemos en cuenta esas dos premisas de que es mentira que no hay nadie que lo haga mejor que yo y que debo aprender a tolerar la imperfección en mi negocio, se me va a hacer un poquito más fácil, pero hay que prepararnos para eso. Entonces, hasta el momento, digamos que
lo que tú me estás diciendo es más mentalidad. O sea, la perspectiva con lo que uno ve las cosas. Y luego, claro, con esa perspectiva vas, te preparas y ves y obtienes herramientas, digamos, para poder resolver todas estas cosas que me están pasando a mí en este video. Ahora que yo veo el video hacia atrás, digo, wow, o sea, si es que yo no conocía de todos estos conceptos, incluso no sabía ni siquiera cómo estructurar el negocio, cómo organizo los costos, los gastos, qué es un costo, qué es un gasto. O sea, sin todo eso, ¿cómo saber ni qué tan bien estoy? ¿Me entiendes? Y ahorita mismo no es que estoy perfecto, pero la luz al final del túnel, como digo, ya la vi. Creo que diste en un punto clave y es el tema de la mentalidad. Algo que nosotros siempre decimos es, no puede haber una empresa exitosa si el empresario no trabaja en su desarrollo personal. La mentalidad es el factor más importante para lograr el éxito, para lograr el éxito del negocio, de lo que sea. Hoy en día yo te puedo decir, yo monté un taller sin dinero. Eso es algo que la gente va, ¿cómo va a montar un taller sin dinero? Sí, tú puedes montar negocios sin dinero. Monté una empresa de consultoría sin dinero. Monté una empresa de tecnología sin dinero que hoy está valorada en algunos millones de dólares porque hay inversionistas detrás que creen en los proyectos e invierten. Pero eso yo no lo pensaba hace 6, 7 años. Eso lo fui descubriendo a medida que me enfoqué en el desarrollo personal y en cambiar la mentalidad. Eso es fundamental. A ver, ¿cómo es eso, Juanca, de crear un negocio sin plata? ¿Puedes explicar un poquito más? Porque yo estoy seguro que muchos van a decir, ¿y esa vaina aquí cómo es? Yo empecé el taller con un socio que tenía la plata. Para no enredar el cuento, yo tengo una idea de negocio, soy capaz de crear un proyecto, es decir, de proyectar cómo se llama la empresa, cuál es la estructura que debo tener, el know-how, que es crear la estructura, los procesos, lo demás, crear una estructura financiera, un modelo financiero y presentar el proyecto. Y muy seguramente consigo a mi alrededor personas, incluso de mi familia, que tienen dinero y no saben qué hacer con el dinero y quieren invertirlo. Y entonces yo me convierto en la solución de esa persona que tiene el dinero y juntamos ese activo intelectual y el activo financiero y ahí se forman los negocios. Pero nuevamente, si tú solo sabes de mecánica, se va a dificultar mucho el proceso de crear un negocio sin dinero. Si tú sabes de mecánica y a eso le metes un poquito de gestión de empresas, un poquito de modelo de negocio, eso te va a ayudar a captar la atención de gente que estará dispuesta a financiarte. Justo te iba a decir eso, ¿no? Porque si yo solo sé de mecánica y voy como inversionista, le digo, yo soy buenísimo arreglando carros, bla, 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 bla. Pero ok, o sea, ¿y cuál es el modelo de negocio? O sea, ¿y cómo yo sé que mi plata va a rendirme porque tú sabes arreglar un carro? Entonces, alguien que sepa un poco de la inversión no te va a invertir, de seguro. Entonces, yo tuve la suerte que me topé con un socio que no sabía también nada de inversión y que dijo, este man hace mecánica, vamos a poner la plata. Y por suerte, no nos quebramos. Ahora yo podría decir que nos está yendo por fin bien, por fin estamos saliendo un poco de esto. Lo ideal sería, antes de ni siquiera empezar, estudiar esto o saber cómo opera el taller, ¿no es cierto? O sea, cómo funciona, cómo es el negocio en sí. Sí, yo tengo un video en el canal de YouTube que se llama ¿Cómo montar un taller sin dinero? En ese momento yo estaba saliendo de una crisis, ustedes me ven allá todo flaco ahí, todo, pero no lo quito porque tiene mucho valor y es uno de los videos más vistos del canal. Y hay gente que me escribe y me dice, Juan Camilo, hágame un plan de negocio porque quiero montar un taller sin dinero. No, no, ya va, sí se puede hacer, pero no es chascar los dedos y hacer magia. ¿Cuál sería esa estructura que uno debería visualizar? ¿En qué debe trabajar? O sea, ¿cuáles son las áreas que uno tiene como dueño que estará atacando? ¿Cómo lo ves tú? Los dueños del taller debemos enfocarnos en 3 cosas principales. En la estrategia del negocio, por un lado, en la consecución de dinero para ejecutar el negocio y por otro lado, en la creación del equipo. Pero para llegar allá, como dices, tiene que haber un paso a paso, una estructura de cómo hacerlo. Entonces, lo primero es planear el negocio, es entender qué solución voy a dar, a qué cliente quiero atender. Luego viene la operación. Y es aprender a operar un negocio de verdad. Y luego el control. Entonces va planeación, operación y control. Yo tengo que aprender a controlar ese negocio. ¿Cómo lo controlo? Con métricas, con indicadores, con medición de información, que es algo en lo que tú ya tienes bastante experiencia. Y luego, después de que yo planifico, sé operar y sé controlar, yo me puedo enfocar duro en las ventas, es en atraer más clientes para vender más. Lo que le suele pasar a la mayoría de dueños de talleres es que no planean nada. Ellos saben mecánica o sabemos mecánica, pues yo también soy mecánico para los que nos ven. Sabemos mecánica, compramos herramienta, alquilamos un local y abrimos, sin planificar absolutamente nada. Es decir, sin saber
qué es un costo, cuáles son mis costos, cuál es mi punto de equilibrio, cuál es mi capacidad productiva. Entonces yo tengo que planificar el negocio. Pero la realidad es que yo me reúno con algunos empresarios y le pregunto, ¿cuál es su punto de equilibrio? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé qué es punto de equilibrio. Juanca, para alguien que no tiene ni idea, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es la cantidad de dinero que tengo que vender para no perder dinero en mi negocio. Para quienes nos sonó como a chino todo eso, no porque no lo digas, no porque tú lo estés complicando, sino porque esto es complicado. Yo diría que una forma medio más simplista de entender el negocio de la mecánica es entender que nosotros vendemos mano de obra. En algunos casos como el mío, yo pienso que también vendemos las partes porque suman eso de lo que yo cobro a mi estructura. Y de eso tienen que pagarse todos los gastos o costos del taller y nos tiene que resultar nuestra ganancia. Y si es que funciona ese sistema, digamos, sin nuestra presencia, sin ser ya el mecánico e incluso a veces sin ser ni siquiera ya el que esté de gerente, ¿no? En el mejor de los casos, o sea, sería un negocio que solito te está generando esa ganancia. Eso sería, digamos, la forma en la que uno debería aspirarle al negocio. Hay una, vamos a llamarlo, premisas básicas también de qué es un negocio, y un negocio es una estructura conformada por personas que nace para generar riqueza. O sea, metámonos eso en la cabeza. Un negocio nace para generar riqueza a sus inversionistas, a sus accionistas, a sus propietarios. Si mis ventas dentro del taller, de lo que tú dices, de mano de obra, de repuestos, de insumos e incluso de servicios tercerizados o servicios externos, si esas ventas son más altas que ese punto de equilibrio, ahí estoy ganando dinero. Pero mientras esas ventas no superen mi punto de equilibrio, estoy perdiendo dinero. Ahora, la triste realidad de la mayoría de dueños de talleres, y yo diría a los que están escuchando esto, comenten en los comentarios del video, es: ¿conocen su punto de equilibrio? Porque la triste realidad es que no. Entonces, si un dueño de negocio no conoce el punto de equilibrio, ¿cómo puede saber si está ganando o perdiendo dinero? No lo podemos saber, ¿cierto? En mi caso personal no fue así, pero yo cuando he visitado algunos talleres, porque he tenido la suerte de hacerlo, es que normalmente todo está extremadamente más simplificado a este punto. Tú dices, yo pago a mis empleados, yo pagué el arriendo, yo pagué esto, lo otro, lo otro, me sobró dinero, por lo tanto pasé mi punto de equilibrio. ¿Por qué eso es un error? A ver, desde el punto de vista que ese es otro gran error de los dueños de talleres, y es pensar que el dinero del taller es de ellos, ¿sí? Y muchas veces digo, no, pues ya pagué a mis empleados en la semana, ya pagué X cosa, y ya me sobró este dinerito, venga para acá y de aquí me voy de viaje, pago el arriendo mío, le hago el mercado a la casa y todo lo demás. Eso es otro gran error, y es que el negocio es una entidad, deberíamos darle la autonomía financiera que requiere. Pero además, uno no puede pretender que las ganancias de un negocio se vean de inmediato. De hecho, existen unas normas internacionales que son las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Y hay una periodicidad en la que yo mido si el negocio fue o no fue rentable, y esa periodicidad es mensual o anual. Pero normalmente los periodos fiscales son de un año. Es decir, para yo decir que el negocio tuvo ganancia, yo tendría que esperarme por lo menos un año y saber cómo me fue en ese año. Listo, entonces, básicamente, Juanca, lo que estamos hablando es de que sí se puede, pero desde el principio que comenzamos a hablar, la respuesta no está en arreglar mejor el carro. Está en realidad de verle esto como algo ya más empresarial, y quien arregle el carro tiene que ser una persona que desde el principio yo contrato con las habilidades necesarias para que repare ese carro. Como para ir concluyendo, Juanca, si analizamos estas ideas erróneas que tenemos como técnicos empezando el taller, ¿cuál crees que debe ser nuestro primer paso? Te voy a dar un poquito más de contexto a eso. Es que cuando tú dices, es que tienes que prepararte de administración, tienes que cambiar tu mentalidad y todo eso, pero es que el taller sigue corriendo. O sea, no puedo cerrar este mes para aprender administración y todo eso porque tengo que seguir arreglando el carro, porque si no arreglo el carro me coge la renta, no puedo pagar a los empleados, no puedo pagar hasta la basura, el internet, lo que tú quieras. Ese para mí es si nos das un tip de cómo dar el primer brinco para ir llegando hacia donde necesitamos para ser verdaderos empresarios, es lo que yo quisiera saber de ti. El tip más importante es entender que todos tenemos las mismas 24 horas del día, pero si aprendemos a gestionar y controlar nuestro tiempo, podemos regalarnos diariamente 1 o 2 horas al día para aprender esas habilidades que necesito para llevar mi negocio al siguiente punto. Entonces,
esto se convierte en un estilo de vida y los empresarios o las personas que toman esa determinación desde su mente, desde su mentalidad y se regalan diariamente esa hora, esos 30 minutos de escuchar una clase, de escuchar un podcast, de leer un fragmento de un libro, en el tiempo van a lograr la transformación de su negocio. Yo toda la mañana me paro a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. La gente cuando escucha ejercicio pone música. Yo no pongo música, yo pongo un resumen de un libro o pongo un podcast que me interesa. Si tú no dejas de creer que la solución es reparar autos, pues nunca lo vas a lograr. Entonces, partamos de la mentalidad empresarial, volvamos eso un hábito y empecemos a escalar como empresarios. Fíjate, Juanca, que eso que acabas de decir era lo que yo necesitaba cuando hice ese video. Y yo, sinceramente, en ese año 5 dije, o me resigno o cierro esto y voy con algo más. Pero fue exactamente lo que está diciendo Juanca. Y es como que me hubiera estado aconsejando en ese momento de lo que acaba de decir es, listo, yo ya no puedo seguir estudiando, no sé, señales Canvas y que técnicas de diagnóstico ni nada por el estilo. Yo necesito ahora estudiar cómo administrar el taller. ¿Cómo lo voy a hacer mientras yo soy el que reparo y todo eso? Bueno, no fue una tarea de la noche a la mañana. Va a tomar años, pero el primer paso, como dice Juanca, 100% de acuerdo, es comenzar a capacitarte por donde quieras. Videos de YouTube, en Google, pregúntale a ChatGPT ahorita, métete a una consultoría aquí con Juanca que 100% le recomiendo a cualquiera. Asimismo, para Juan Camilo, mucha gente que se ha capacitado contigo, imagino que llega, no porque quieren empezar un taller, sino porque ya están al borde del precipicio y quieren una solución, ¿no es cierto? Y idealmente no debería ser así. Sí, en realidad, mira, el 99% de las personas que entran con nosotros, cuando ya tienen el problemón, ya están ahogados pues en las deudas, en los problemas del taller. Y muchos empresarios nos dicen, vea, esta es la última oportunidad que le doy a mi taller. Todo viene desde el cambio de la mentalidad. Es no esperar a estar en el fondo para darnos cuenta de, ay, tengo que hacer algo porque si no me quiebro, sino más bien, ojalá que nos estén escuchando personas jóvenes, estudiantes o personas que ya quieren emprender en su negocio y empiecen desde el principio con el pie derecho, entendiendo que tienen que encargarse de la parte empresarial más que de la parte operativa. Ahora viene este punto, Juanca. Imagino que tanto tú también que tienes videos en redes sociales, en YouTube, ¿no es cierto? Imagino que cuando hablas de este tema te llegará un poquito de ataque como a mí. Y me dicen, ¿qué estás loco? Como que no tengo que ser un excelente mecánico para poder abrir el taller. Si no sois un buen mecánico, no puedes dar un buen servicio. Nadie va a darte negocio y cosas por el estilo. Que yo la traté de transmitir de la forma más como con el corazón posible para que no se caigan los compañeros. O sea, esa es la intención. ¿Qué podrías decirnos tú al respecto de alguien que insiste que hay que ser buen mecánico para que el taller le vaya bien? A mí me atacan mucho en redes sociales, mucho más que a ti. A ti la gente te ama. De hecho, mi canal de YouTube es un canal pequeño porque solo llegan ahí las personas que ya, yo lo llamo así en el libro y digo, somos Homo sapiens, dueños de taller, es decir, no sabemos que estamos metidos en un problemón y luego nos convertimos en Homo sapiens sapiens, dueños de taller, es decir, ya nos dimos cuenta en qué culebrón nos metimos y que lo tenemos que resolver. A mí me siguen más que todos los Homo sapiens sapiens, dueños de taller. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, muéstrame las uñas para ver si es que tú eres mecánico, tú no sabes ni lo que es un pistón para que me vengas a decir qué hacer con mi taller. Está bien, yo siempre les digo lo mismo, nos vemos dentro de 30 años cuando ya no puedas hacer mecánica. Porque lamentablemente esas personas se quedan ahí y cuando ya no pueden hacer mecánica, no pueden generar ingresos, se frustran, terminan su vida, su vejez totalmente frustrados, amargados y pensando que se equivocaron de carrera. Y no, la realidad es que no se equivocaron de carrera, es que no tomaron el camino correcto. Y creo que por eso estamos tú y yo aquí en esta iniciativa tratando de llevar el conocimiento a esas personas. Mira, el compromiso que tú y yo tenemos es tan grande que por tu lado llevas rato tratando de decirlo a la gente en tu canal de YouTube y en todas tus redes sociales. Por mi lado me tomé el trabajo de un año entero escribir un libro que me hubiera gustado tener en el momento en el que yo abrí mi taller. Y lamentablemente las personas que nos van a atacar por hablar lo que estamos hablando son personas que el día de mañana se van a acordar de nosotros. Bueno, más claro que eso ni el agua. Entonces por ahí decían, nadie aprende en experiencia ajena, pero
Exactamente eso es lo que queremos cambiar con este podcast. Por eso nos hemos aliado con Juan Camilo, porque queremos que ustedes no solamente aprendan de lo que a mí me ha pasado personalmente, sino por eso le traemos a Juan Camilo, porque ha tenido la oportunidad de trabajar con cientos de talleres y se mantiene trabajando con ellos, sabe de las estadísticas y pues esperamos, y dime tú si te incluyes en esto, Juan Camilo, de que no lleguen a ese punto al que yo estaba en ese video, para darse cuenta de que hay una forma mejor de hacer las cosas. Entonces, yo personalmente puedo verme en ese video y decir, wow, sí avancé. ¿Y por qué avancé? Porque me enfoqué ya también en el área administrativa. Es más, 99% administrativo a partir de ese punto hasta ahorita. Y los resultados, aparte de los económicos, es que, por ejemplo, yo no he visitado mi taller desde diciembre. Y no significa que yo no me importe qué pasa con el taller. Todos los días tengo contacto, pero todo es por métricas, por computadoras, por llamadas. Entonces me estoy probando a mí mismo que eso puede funcionar si tú no estás presente allí y funcionar bien. Y si hay problemas, también podemos arreglarlo. Se trata de tener a la gente correcta y aplicar esos procesos, saber de gestión. Y por eso tenemos al experto aquí, Juan Camilo. Nos tienes que contar todo eso de cómo lograste que el taller opere sin ti y no ir al taller en lo que queda de este podcast, porque esto hasta ahora está empezando, ¿cierto? Exactamente, ese es el punto. Juanca, de aquí tenemos infinidad de temas de los que vamos a tratar y les esperamos a ustedes que nos acompañen en todos ellos. Créanme que que tener a Juan Camilo aquí es un lujo. Aprovechen. Y a ti, Jorge, gracias por la invitación. Seguimos. Los que nos están viendo, no se pierdan los siguientes capítulos. Yo diría, no sé si me lo permites, váyanos dejando temas sobre los que quieren que hablemos, que es súper importante. Y aquí estamos como libro abierto para transmitir todo el conocimiento que podamos para que ustedes sean empresarios exitosos y dejen de ser el técnico dueño de taller y empiecen a ser el empresario dueño de taller.